gracias por seguir conectados con Despierta RD. Son las 7:37 de la mañana y vamos a hablar con el más esperado de todos los viernes, el licenciado experto en temas migratorios, Alberto Medina. Muy buenos días. Gracias, buen día. Mucho tiempo sin verte. Sí, definitivamente. Hace rato que no nos veíamos por acá. Así es. Sí, pero es un placer. Trae como siempre temas de actualidad y muy interesantes. Vamos a hablar sobre la reapertura de casos en UCIs. Así es, este caso cuando son cancelados en UCI. Pero antes que todo, déjame decirte que debemos de llevar las informaciones a las personas de solicitud de visas de no inmigrantes, o sea, las visas de paseo, que gracias al Señor ya estamos retomando el camino, o sea que ya gracias a Dios hemos incluso antes de ayer mismo, fue un día de buena cosecha, de buen provecho, porque pudimos en un espacio que abrieron ahí y tomar una buena cantidad de citas, que las venimos tomando desde hace, ya desde final del mes pasado. O sea que ya el asunto comienza a tomar cierta normalidad, similar a como estábamos en el 2019. O sea que si Dios lo permite, vamos a ver que las personas ahora comencemos a disfrutar de ese beneficio. Si ¿Hay Dios quiere. múltiples razones para cerrar un caso? Bueno, sí, hay razones para que te puedan cerrar un caso, o sea, negarlo ya y tomar una decisión final de que tu caso ha sido cerrado. ¿Qué sucede? En ocasiones puede darse porque te hayas descuidado del caso. Por ejemplo, hay veces que depositamos documentos, una petición en favor de alguien y nos olvidamos de ella, podría decir. Por ejemplo, se da el caso de que no te llega documentación y no te interesas por darle seguimiento a ver por qué no te ha llegado. Pero no te ha llegado a veces, no porque UCIS no te ha enviado esa información, sino que porque a lo mejor lo envió y el correo la perdió. O sea, o el correo no te encontró y pudo haberla hasta regresado a UCIS. Ya ahí hay una razón por la cual si UCIS te estaba solicitando algún tipo de evidencia para corroborar tu caso, tú pierdas contacto. ¿Qué debe hacer el peticionario en ese Lo primero que tiene que hacer el peticionario, esa es interesante pregunta, es que si tú mismo no vas a llevar el caso, por ejemplo, o se lo has dado a una oficina que te maneje el caso, lo primero que tienes que hacer es que cuando enviaste el paquete, cuando haces la petición, y cuando hablo de paquete no tiene que ser un paquete físico, porque ya hace tiempo que ya no trabajamos con paquetes físicos, trabajamos de manera electrónica, lo cual nos da la ventaja. ¿Se refiere al grueso del documento? Sí, como a tal. todo el soporte de los formularios que tú suministras. Esos formularios que suministras llevan unos soportes. Cuando tú enviaste eso, obviamente, y con el pago, tienes que percatarte de que ellos lo hayan recibido. ¿Cómo lo sabes? Debes recibir una hoja, normalmente son dos, que se llama I-797C. Si usted busca en el margen superior derecho, va a encontrar esa numeración. Y entonces en el margen superior izquierdo hay unos numeritos donde usted va a encontrar el número de recibo, que muchas personas le dicen el número de caso. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué va a pasar? Ya usted tiene una evidencia de que usted tiene un caso ya vivo en UCIS. Teniendo esta parte, ya usted tiene en sus manos un nombre, un apellido registrado allí. Ahora, ¿qué pasa? Que después de ahí viene un proceso donde UCIS va a agotar un tiempo de investigación de ese peticionario. Cuando UCIS está investigando todo esto, llega un momento cuando ya quiere aprobar el caso, que entonces revisa y ve que le falta tal o cual cosa, o ve que el acta de nacimiento del beneficiario es declarado tardío. Alberto, vamos a abrir nuestra línea telefónica aquí en el estudio. Puede llamarnos al 809-689-0577. Ya tenemos la primera llamada. Buen día. Su nombre y desde dónde nos llamas. No se oye. Buen día.
¿Nos Buenas. escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, yo quisiera hacer una pregunta al licenciado y quisiera saber cuánto dura una petición de hijastro a de ciudadano a hijastro que le aceptaron el NBC el primero de... ¿Me escuchan? Hable un poquito más alto, por favor, que usted quiere saber. Habla más alto. Que quiero saber cuando un ciudadano, cuánto dura una petición de un ciudadano a un hijastro que le aceptaron los 6 pasos el 1 de abril de este mismo año. ¿Cuánto tiempo le faltaría para la cita? Ok, déjeme decirle que ese tipo de beneficiario no tiene cola. Usted no tiene que recibir esa carta, esa famosa carta que reciben todas las demás categorías, de que en tanto tiempo usted podría tener el proceso culminado y luego le repiten la carta y esto. No, su categoría es preferencial. Usted no hace turno. Tan pronto haya disponibilidad consular en el consulado para usted asignarle una cita, le llega la cita. Porque usted, el hecho de ser hijastro de un ciudadano, le da el mismo privilegio y el mismo derecho que si usted fuera hijo menor de ciudadano. Y de hecho, es menor, porque de lo contrario no lo pudiera solicitar. O sea que en cualquier momento, ya usted terminado, puede recibir su cita consular. Tenemos otra llamadita. Muy buen día. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, jovencita. ¿Qué nos habla, por favor, y desde dónde? José Ramón Espinal le habla. Adelante, José Ramón, por favor. Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado. Es que a mí me pidió una hermana hace como 12 años, ¿verdad? Al igual que a la esposa mía, su hermana también la pidió. Y a ella ya le han llegado papeles, un ejemplo. Ahora le llegan unos papeles que ya eso es como para... Le pidieron a ella que donde ella iba a recibir su documento, o sea, Sí, los documentos que le llegan, así es. ¿cómo se llama? Los 6 pasos, el preaviso, donde usted, ¿dónde va a recibir la residencia? Le voy a explicar. Ustedes tienen 2 casos, por cualquiera de los 2 se pueden beneficiar. Lo que significa que aunque el caso suyo esté medio atrasado, eso no importa, se van a ir con el primero que llegue, porque se van los 2. El hecho de estar casados... O sea, una persona arrastra a la otra. En este caso sí. Ok. ¿Por qué? Porque lo está pidiendo la cuñada, está pidiendo a su hermana, pero él está casado. Esa categoría, F4, esa categoría no importa si fue su hermana que la pidió, va a llevarse a su esposo. ¿Y a los hijos también? Y a los hijos también. Okay. Esto es una mudanza cuando se trata de esa Okay. categoría. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el caso suyo, que usted dice que tiene como 12 años, usted debió de haber estado recibiendo lo mismo ya. Es bueno revisar su caso, a ver cómo va, porque las cosas pueden pasar. Y le voy a explicar por qué. En este caso ustedes tienen 2 peticionarios para favorecer a 2 beneficiarios y cualquiera de esos peticionarios los beneficia. Pero si ustedes descuidan, vamos a suponer, el caso suyo, donde usted está pedido, y desafortunadamente lo deja caer y se cerró, y queda el de su hermana, de su cuñada, pero si Dios libre, ella fallece, entonces pierde la oportunidad, porque dejó cerrar uno y el otro, el peticionario, falleció. Lo que significa que lo recomendable es continuarlo los 2, porque uno nunca sabe, somos hijos de la muerte y de la suerte. Así Entonces, en el caso ahora, su esposa va a tener que suministrar los datos suyos conjuntamente con los de ella, porque se van juntos. Cuando llegue el suyo, haga lo mismo. Es bueno revisar el suyo, a ver cómo va, a ver cuál de los 2 va más adelantado, porque puede darse el caso de que su caso también esté así y usted no lo haya recibido hasta por falta de una ubicación. Ok, otra llamadita. Buen día. Hola. Baja el volumen de su televisor. Buen día, su nombre y desde dónde nos llamas. Buen día. Sí, buenos días. Adelante. Le hablamos de aquí de Sabana Perdida.
¿Cuál es su Quiero hacerle inquietud? 3 preguntas rápidamente al licenciado. Según estoy escuchando ahora, que él dice que empezó el proceso nuevo de las visas para nuevos inmigrantes. Y la segunda es, si yo tengo visa de paseo, ¿puedo cambiarla por visa de trabajo? Usted Y dice la que tercera, escuché que yo con visa puedo cambiar o optar a tener una residencia. Mi señora, le voy a son, decir, son 3 preguntas. le voy a decir algo. La primera Sí, yo no la escuché bien, pero yo creo que usted necesita una consulta. ¿Por qué? Porque tendría que extenderme en muchas cosas. Lo primero que el asunto de usted cambiar una visa de paseo, como usted dice, por una visa de trabajo, esto puede darse, pero va a depender. ¿Por qué? Porque hay trabajos que son temporales y hay trabajos que se convierten en residencia, pero usted no puede hacerlo quedándose dentro de Estados Unidos, dependiendo cuál sea. Tiene que hacerlo aplicando desde fuera. Entonces, por lo tanto, es lo necesario que usted, por ejemplo, para explicarle desmenuzadamente las cosas, pudiera usted asistir a una consulta. No tiene que ser necesariamente conmigo, pero sí visitar a una persona profesional a que le desglose estas partes. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles a tomar en cuenta para poderle contestar de manera objetiva sus 3 interrogantes. La primera le dije, no le escuché cuál fue, porque estaba muy bajito, no escuché realmente cuál fue esa interrogante. Pero le sugiero esa parte. Si Alberto, usted, a propósito de que ella habla de cambio de visado, de paseo a una visa de trabajo, se supone que si tiene un trabajo temporal y ya cambia esa visa, inmediatamente termina el trabajo. es que son 2 visas diferentes. Eso te va a decir, que son 2 realmente visas diferentes. eso es lo que le llaman un cambio de estatus. Por eso le digo, se puede dar, pero hay otra que es también para otro trabajo que no es temporal, que es un trabajo permanente, que al final se convierte en residencia, pero tiene que agotar un proceso incluso desde fuera del país. Y hay que sopesar, por ejemplo, o sea, poner en una balanza la importancia que tendría una visa de trabajo, por cuánto tiempo se da, Bueno, al es igual que- que es que- la visa de paseo. Bueno, el trabajo temporal va a depender de qué haga. Si ella trabaja agricultura, es temporal por meses para trabajar agricultura. Algo que no tenga que ver con agricultura, que es la H2B, entonces temporal, pero puede ser solamente hasta un año. Al año tiene obligatoriamente que optar por una renovación de ese contrato y de esa visa. Esto puede hacerlo solamente por un espacio de 3 años. Al tercer año tiene que abandonar el país necesariamente. Ok. Aunque Y quiera también va a ser aplicar otro gasto, porque por ejemplo, Bueno, cada con año hay un con gasto. una visa de paseo tiene probabilidad de que te la puedan dar por 10 y no tenga que estar en este constante Tiene pro y ajetreo. contra, Ajá. porque la visa de paseo no te da el chance de trabajar. O sea, eso es lo que pasa. Pero realmente la visa de trabajo, ya sea temporal o permanente para convertirse en residente, como es la EB3, para trabajo que no es calificado, es decir, que tú no tienes que ser un gran profesional para aplicar por esa visa. En ese caso, tienes necesariamente que comenzar porque quien califique sea tu posible empleador. Es quien comienza el proceso para que entonces él tenga la certificación de poder importar a un posible empleado. Él tiene que demostrar que no lo encontró en el área, él tiene que demostrar que las personas de ahí no se interesaron por ese empleo. Entonces tiene la posibilidad de traerlo de fuera. ¿Y hay probabilidades de que pueda conseguir sin ningún problema una residencia por Sí, una claro visa que de trabajo? sí. Esa visa de trabajo, por ejemplo, convertido en residencia, que en verdad es una visa ya de inmigrante, porque se convierte en inmigrante, tiene un espacio de tardanza entre unos 15 y 18 meses, pero sí se convierte en residente y a los 5 años puedes optar por una ciudadanía. Ok, ¿otra llamadita? Y de hecho, ese tipo de visa está abierto el año entero, no tiene límites, como tiene límites la que es trabajo temporal, que sí tiene una limitante, una cantidad de visas limitante por el año y para el mundo, no solamente para un determinado país. Wow, qué interesante está. Sí, sí.
Así es. Pero las autoridades estadounidenses ponen algunas restricciones para ese tipo No necesariamente, de no. visas, ¿o no? De hecho, nuestro país está incluido en el beneficio de esa visa. O sea, como les digo, esa visa está permanente y hay una cosa, claro, estoy hablando de la que no es temporal. Estoy hablando de la visa EB3, personas que puede ser un técnico, puede ser, por ejemplo, por decir así, una persona que trabaja en restaurante, un carpintero, un albañil, que una compañía lo quiere contratar y quiere quedarse con él, esa persona puede calificar para ese tipo de cosas. Un chef, una persona que tiene experiencia de cocina, aunque realmente debe tener por lo menos 2 años de experiencia en el área que está solicitando, aunque no tenga titulaciones. Y para esa gente que está interesada en obtener una residencia y ya ha tenido empleo en Estados Unidos, ya sea contrato de trabajo permanente o temporal, ¿qué documentación le requieren las autoridades? Bueno, gringas realmente va a necesitar todos los documentos civiles, pero aparte de los documentos civiles lo primero es esa certificación de ese empleador, porque ese empleador tiene que haber tenido la aprobación del Departamento de Labor de que no logró conseguir la persona que necesitaba en ese espacio. Pero tiene que hacer una publicidad que no tiene que ser objetiva, no puede ser engañosa. O sea, él tiene que anunciar que está buscando un empleo, tiene que anunciar el precio de la hora real que se paga en esa ciudad, y si alguien no se interesa, pues entonces durante unos 35 días al menos, él debe demostrar que no encontró a nadie o las personas que entrevistó no calificaron. Entonces el Departamento de Labor le va a dar el favor, esa certificación, para que él tenga la libertad de traer un empleado del país que él quiera. ¿Cómo se puede comunicar la gente con el licenciado Alberto Medina? Puede comunicarse a través de los teléfonos 809-536-0203 y 809-350-0901. Siempre sugiero que sea escribiendo vía WhatsApp. Y también me permito saludar a las personas que nos siguen en redes y que de hecho estamos en vivo con el licenciado Alberto Medina. Estamos ubicados en la Plaza Rodríguez Estrella, en el 2º nivel, y estamos al lado del Consulado Norteamericano. Muchísimas gracias, Alberto. Aquí como cada viernes con nosotros, orientando a nuestro público sobre el tema migratorio. A ustedes les damos la más fiel, la más cordial de las despedidas. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 6 de la mañana. No se pierdan por ahí que viene Activando la Mañana. Muchísimas gracias por la fiel sintonía. Cuídense mucho y buen fin de semana.